Claudio, si tú quieres escribirlo ahí, si que cheque, Muy buenas tardes a todos. Estamos grabando esta sesión que será la última actividad en el año del Instituto Maritain, un diálogo que le hemos llamado Maritain Peregrino de la Verdad. Les pediría por razones tecnológicas que cierren sus micrófonos para que no haya resonancia. Creo que Jorge lo tiene abierto. ¿Lo apago? Sí, apágalo hasta que te toque hablar. Ah, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, estamos iniciando este último coloquio, Maritain Peregrinos de la Verdad. Está siendo grabado, todos ustedes van a recibir la versión y vamos a iniciar. Les damos la bienvenida a todos, a los que están y a los que se van a ir sumando. Tradicionalmente estos encuentros los coordina un joven colaborador, el abogado Nicolás Manera, a quien le voy a ceder la palabra, y en el orden que está previsto vamos a comenzar con Álvaro Pérpere. Él los va a ir presentando y va a moderar el uso de la palabra. Nicolás, si estás allí, puedes tomar la posta. Perfecto. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Bienvenido a todos los presentes. Bien, vamos a comenzar. Voy a empezar dándole, como decía el profe del barco, dándole la palabra a Álvaro Pérpere, profesor de Filosofía de la Economía y de Historia de las Ideas en la Universidad Católica de Córdoba. Es investigador del Centro de Cultura. Universidad Católica Argentina. Hago mis disculpas con el salvedad, estoy con el teléfono y por ahí no alcanzo a verlo todo. Investigador del Centro de Cultura Económica en la misma universidad. Dicta además clases de posgrado en la UBA, en la Universidad Austral, en la UNSTA y en la SAD. Es editor asimismo de la revista Cultura Económica. Doctor, el micrófono es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Empiezo antes que nada agradeciendo la invitación y saludando a todos, a Ricardo también, especialmente, que fue quien me contactó esta vez. Muchas gracias por la invitación. Y también empiezo pidiendo disculpas. Yo le avisé a Ricardo hace ya un tiempo. Hoy 14 de diciembre, es el último día de clases, el acto de fin de año de mi niña de primer grado, con lo cual yo lo voy a acompañar hasta las 19:50 aproximadamente, so pena de ser asesinado por mi mujer y probablemente por mi hija también, si no llego a estar cuando le entreguen el diplomita. Así que les agradezco la invitación y les agradezco la paciencia por aceptar una presencia cortada como la que voy a tener en el día de hoy. Cuando Ricardo me formuló la invitación, por esas cosas del destino, de la providencia, dependerá de la confianza que tiene uno en esto. Justo estaba releyendo, aquí lo tengo, El hombre y el estado de Maritain. Una cuestión bastante curiosa porque, bueno, Maritain lo tengo bastante fichado y es raro que lo relea entero al libro. Y justo Ricardo me formuló la invitación, me dijo el tema, y me sentí particularmente interpelado por un área de Maritain que me gustaría contarles un poco y en todo caso intercambiar alguna idea si tenemos margen y si no por vía mail, que es la difícil cuestión que hay entre la idea de verdad y la idea de democracia, ¿no? Claro, si uno mira la historia de las ideas políticas, que es un poco el área que yo me dedico, hay miles de formas de enfocar este problema, ¿no? Pero justo en este libro y en otras partes Maritain lo enfoca desde esa área que es probablemente la que a mí
por motivos personales más me atrae, uno observa que la idea de verdad y la idea de política aparecen desde Platón para acá íntimamente vinculadas, ¿no? En Platón, el rey ideal es un rey filósofo, es decir, un rey que conoce la verdad, que la conoce mejor que otros, no la conoce perfectamente, por eso es filósofo, no sofos, pero conoce la verdad, la conoce mejor que todos los demás y logra darle como una especie de sentido a toda la sociedad. Es decir, en nombre de esta verdad que él conoce puede acomodar a la sociedad forzando a que cada uno ocupe su lugar. Esta verdad es una especie de verdad trascendente, es una verdad perenne, como le gusta a Platón, inmaterial, absoluta, y la política aparece como una herramienta que configura a la sociedad ordenada hacia la verdad. Esta idea parece ser asumida por el primer cristianismo, sobre todo cuando el cristianismo adquiere cierta primacía en la Edad Media, y la idea de verdad que empieza a configurar a la sociedad es, por lo menos en el occidente, como lo describe Maritain muy bien, es una idea cristiana de verdad. Entonces, la sociedad aparece vinculada a la idea de verdad, ya no a la de Platón, o no exactamente a la de Platón, sino una idea de verdad que admite un aspecto trascendente, sobrenatural y revelado, que sería el cristianismo. Entonces la sociedad queda configurada ahora también por la idea de verdad, pero por una idea de verdad infinitamente superior, infinitamente más trascendente y al mismo tiempo mucho más rica y mucho más compleja. Entonces, verdad y política que aparecían vinculadas en Platón, aparecen todavía vinculadas durante la Edad Media. Sobre el final de la Edad Media, aparece un personaje sobre el cual Maritain, por lo menos en El Hombre de Estado, no le presta mucha atención, pero que yo sí quisiera mencionárselos hoy, que es Bacon, Francis Bacon, ¿no? Y allí Francis Bacon, en un librito poco conocido que se llama La Nueva Atlántida, plantea una tercera forma de vincular la idea de verdad y la política, que es a través de la idea de ciencias en el sentido ciencias modernas, ciencias empíricas. Entonces, si en Platón la verdad que configuraba la sociedad es una verdad de tipo filosófica, si en la época del cristianismo la verdad que configuraba la política es una verdad revelada, que también tiene su aspecto filosófico, pero que no es puramente filosófica, sino que tiene un elemento de revelación. La tesis de Bacon es que la verdad que configura la política es la ciencia. Entonces lo que necesitamos es un conocimiento científico de la sociedad, entendiendo científico en el sentido moderno, ¿no? Es decir, de la no la sociología, pero la medicina, la ingeniería, es decir, lo que hoy llamaríamos las grandes ciencias modernas serían los que configurarían la sociedad. El problema que ve Maritain, me parece a mí, que creo que con bastante acierto, acá salté un poco la historia, es que cuando uno llega al siglo XX, lo que se desarma es la idea de que la verdad y la política tienen que estar asociadas. Es decir, mientras que cuando uno ve la tríada Platón, cristianismo, Bacon, la política está siempre asociada a la idea de verdad y la política siempre es configurada por la idea de verdad. Mientras que lo que Maritain señala, y creo que con bastante razón además, lo que ha pasado a partir del siglo XX es que la idea de política se ha desenganchado de la idea de verdad. Es decir, la política es una realidad tan autónoma que no tiene sentido discutir por cuál sea la verdad. Y esto es presentado como un hecho, que bueno, podría ser discutido si este hecho es verdad, pero en todo caso
Maritain cree que es un hecho y yo creo que Maritain tiene razón. Es decir, que aquí la política, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, probablemente todavía sigue estando, pero con menos fuerza, la política se volvió un territorio donde lo que se gestiona es el poder, pero es un poder que no responde a una idea de verdad, ni a una verdad filosófica, ni a una verdad revelada, ni a una verdad científica, sino que responde al propio poder. Allí estaría, por ejemplo, aunque Foucault, Nietzsche, toda esta línea más donde el poder es lo que verdaderamente configura la política y donde la verdad ha desaparecido. Entonces, Maritain presenta un tema y da una solución que tiene una notable vigencia para mí, por lo menos en mi opinión personal, y que merece ser rescatada y repensada, porque lo que plantea Maritain, sobre todo en las obras El hombre y el Estado, en las obras post, bueno, antes también, pero sobre todo en las épocas post de su estadía en Estados Unidos, es la idea de diferenciar la idea de verdad en el sentido teórico y la idea de verdad en el sentido de acuerdo práctico. Entonces, Maritain va a plantear una tesis que todavía hoy sigue siendo profundamente discutida, sobre todo en ámbitos de filosofía política tomista o filosofía cristiana, y en ámbitos norteamericanos, a partir de Martha Nussbaum y otros filósofos y filósofas contemporáneos, ha vuelto a resurgir, que es la idea de si es posible tener un acuerdo práctico que funciona como una verdad que organiza la sociedad sin necesidad de discutir por los fundamentos. Es decir, podríamos estar todos de acuerdo que no nos tenemos que matar y que tenemos derecho a la vida sin necesidad de sostener que eso es una verdad metafísica. Bien, y aquí Maritain, por lo menos en El hombre y el Estado seguro, hace un juego intelectual muy, muy, muy sutil, muy interesante, que creo que merece ser digamos, retomado y que de hecho hay bastantes pensadores o pensadoras que lo están retomando bastante, porque a Maritain se le han hecho decir cosas que claramente no ha dicho o que son visiones de Maritain sesgadas. Hay una interpretación de Maritain que dice que Maritain sostiene que con el acuerdo práctico no necesitamos más la idea de verdad, porque la sociedad puede funcionar con este acuerdo práctico y este acuerdo práctico sería la nueva verdad, una verdad débil, casi a la Bátimo, una verdad suave, y estos derechos serían verdaderos no por ser verdaderos de verdad, si vale la redundancia, sino por el acuerdo. Pero Maritain, cuando uno lee el texto y los textos posteriores, no dice exactamente eso. Maritain lo que va a plantear es, o por lo menos mi interpretación, pero bueno, la de muchos otros, es que la idea de verdad tiene dos dimensiones. Una dimensión que entra en el acuerdo práctico y una dimensión que entra en el acuerdo teórico. Entonces, en el acuerdo práctico hay un acuerdo práctico que funciona como una verdad. Pero en el plano teórico hay una verdad que sigue siendo verdadera y que merece ser discutida. Esa verdad sigue existiendo para Maritain. Y esa verdad merece ser discutida. Ahora, la pregunta es, ¿qué vinculación tiene esa verdad teórica, absoluta, verdadera, que remite a una metafísica, a una nociología, con la realidad política? Y acá es donde entra el segundo problema, que Maritain ve con una lucidez fenomenal y que autores como John Rawls vieron que Maritain lo vio y se lo reconocieron sobre el final de su vida. Cuando uno mira la historia de la relación entre verdad y política, uno ve que la idea de verdad ha tendido en la práctica, no en la abstracción, sino en la práctica, a regímenes de tipo más o menos no me refiero a más o menos, sino de más o menos intolerantes.
Es decir, el rey de Platón era un tipo que organizaba la sociedad con independencia casi de los criterios de las personas que vivían allí. La sociedad medieval cristiana, Maritain matiza bastante, pero también reconoce, bueno, era una sociedad configurada en torno al cristianismo, pero es verdad que había allí algunos puntos que la historia demostró que había que superar. La sociedad tecnocrática, que todavía algunos quieren revivir, tiene un poco el mismo problema. Es una sociedad donde se quiere imponer la idea de verdad y bajarla de lo teórico a lo práctico, y aquel que no se adapta a esta verdad que es impuesta por el poder político es liquidado por el sistema político. Maritain introduce una idea que hay sectores ahora del pensamiento liberal que están reivindicando mucho esta tesis de Maritain. Justo comentaban aquí en la reunión previa antes de comenzar que ciertos sectores liberales están muy interesados en Maritain. Esto se los confirmo. Por ejemplo, en Inglaterra, Estados Unidos, Liberty Fund, que es una fundación muy liberal, ha empezado a publicar los libros de Maritain. O sea que hay allí como una tesis que está como confluyendo. No quiere decir que digan lo mismo, pero por lo menos que ven ahí como ciertos puntos de contacto. ¿Por qué? Uno de los puntos de contacto es este que vamos a decir ahora, que es que la vinculación entre la verdad teórica y la verdad política no es la imposición, sino la persuasión. Entonces, lo que plantea Maritain, sobre todo, insisto, a partir de su tiempo en Estados Unidos, es que la verdad merece seguir existiendo en un mundo cada vez más descreído de la verdad. Hay algo más que un acuerdo práctico. Hay una verdad metafísicamente cierta, verdad que incluso podemos no conocer o no conocer del todo, o creer que la conocemos y no la conocemos, pero la relación con la verdad no es una relación nunca de imposición, sino una relación de persuasión. ¿Qué supone la persuasión? Bueno, la persuasión supone, Maritain no usa prácticamente la palabra persuasión en El hombre y el Estado, pero sí usa las características que, por ejemplo, la Real Academia da a la palabra de persuasión. La idea de persuasión supone la idea de diálogo, y de diálogo entre iguales, es decir, un encuentro de tú a tú, donde ni yo trato de imponerte ni vos tratás de imponerme, sino que tratamos de ir juntos elucidando eso que es verdadero. La persuasión no es relativismo, es decir, no es la idea de que dan todas las opiniones lo mismo, sino que uno trata de persuadir al otro, y a su vez es intentado persuadir, sobre la idea de que lo que uno dice es más cierto que lo que el otro plantea. Mientras que el relativismo sostendría que todas las verdades son más o menos equivalentes, la idea de persuasión parte de la idea de que aunque no la conozcamos bien del todo, hay una verdad que es, si me permiten la expresión, la verdaderamente verdadera. Y que esa verdad, que es la verdaderamente verdadera, se puede conocer. Al mismo tiempo que se puede conocer, yo creo que la conozco, pero soy consciente que puedo estar equivocado. Y en ese conocimiento que conozco, pero que sé que puedo estar equivocado, y en el encuentro con el otro, que parte de esa misma hermenéutica interpretativa de la verdad, intentamos juntos ver cuál es la verdad. La persuasión supone que la verdad no es la suma de las partes, ni que alguno de los dos tenga razón. Simplemente la idea de que hay una verdad, que esa verdad no es, no puede ser impuesta políticamente, pero que al mismo tiempo la política no puede renunciar a esa búsqueda objetiva de la verdad. En ese sentido, Maritain me parece... Uy, perdón, tengo un eco... Perdón. Hola. Perdón. Tenía un eco que me afectó lo que... Entonces, les decía, esa verdad merece ser discutida sin renegar del acuerdo práctico. Y en este punto me gusta el título, creo que se lo ponía por WhatsApp a Ricardo, el título de la jornada, ¿no? De Peregrino de la Verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno mira otra vez, vuelvo a la historia, ¿no?
en general, quienes han defendido la verdad no les ha gustado el acuerdo práctico y en general han tendido a tratar de imponer la verdad. Quienes han defendido el acuerdo práctico en general han rechazado la idea de verdad y en general han tratado de fomentar, han resaltado el aspecto acuerdístico de la verdad, cayendo en posiciones relativistas o por lo menos de incognoscibilidad de la verdad. Maritain transita por una especie de camino medio. Uy, perdón. Perdón, hay un micrófono que me Jorge hace eco. Núñez, por favor, apaga el micrófono. Jorge Núñez, apaga el micrófono ahora. Uy. Perdón, pero justo me hace eco en el auricular. Sí. Entonces le decía, vuelvo a esta idea, porque con esta idea quería dar una de mis dos primeras conclusiones que me parecen fundamentales, la vigencia de Maritain. Maritain se plantea por una especie de camino medio. ¿Por qué? Porque Maritain intenta no rechazar la idea de verdad y no quiere caer en la imposición de la verdad. Ese intento por conjugar estos dos elementos representa una de las ideas, a mi gusto, a lo que yo me dedico, más originales de Maritain y de más vigencia. La idea de que la verdad dura, metafísica, real, puede y debe coexistir con el acuerdo, el diálogo, el encuentro con el otro, las diferencias de opiniones, etc. Unas diferencias de opiniones al mismo tiempo que no son resultado de un relativismo, de una anulación de la idea de verdad, sino que son el resultado de un reconocimiento de la finitud humana y de la imposibilidad de conocer verdaderamente la verdad, por lo menos con las fuerzas de la razón humana. Esta sería una primera idea que les quería destacar. La otra un poquito más cortita, porque ya se me va acabando el tiempo, los 15 minutos, pero que también la quería mencionar porque es otra idea, me parece súper vigente de Maritain como peregrino de la verdad. Es la idea de que más allá del acuerdo práctico, la verdad, o lo verdaderamente verdadero, está presente en la sociedad, aun cuando las personas que viven en esa sociedad no lo pueden ver. La crítica de Maritain al maquiavelismo político, sobre todo en El hombre y el Estado, es una muestra de esta tesis. Es decir, un acuerdo político puede ir contra la idea de verdad. Incluso puede en el corto plazo obtener lo que llamaríamos triunfos políticos. Pero no es un verdadero triunfo político ni un verdadero triunfo de la política. A la larga, la verdad, lo verdaderamente verdadero, termina apareciendo y termina dándose a conocer. Claro, Maritain hace una cosa que, claro, que es difícil, sobre todo para quienes se dedican a la política, que es que eso puede tomar más de una generación, con lo cual uno dice, bueno, cuando se sepa la verdad yo ya no voy a estar acá. Claro, en ese punto Maritain es muy realista y para quien se dedica a la política es algo triste de aceptar, ¿no? Es decir, que la verdad se sabrá después de uno o mucho tiempo después de uno. Pero vuelvo a retomar la idea de que la verdad no termina de desaparecer. Es decir, el hecho del triunfo contingente en el hoy no es una garantía de la verdad. La verdad es la verdad con independencia de los acuerdos y con independencia de los triunfos o fracasos contingentes de la vida misma. Entonces, volvemos a esta idea de Maritain en el justo punto medio. La verdad es la verdad, es una discusión metafísica, una discusión nociológica que tratamos de llevar a la moral y de ahí a la política. No la podemos imponer, la tratamos de persuadir, tratamos de que ingrese en la política, sabiendo al mismo tiempo que tampoco nosotros tenemos la verdad. Creemos tenerla, sentimos que honestamente la buscamos y podemos estar equivocados o parcialmente equivocados. Y lo mismo con la otra persona, suponiendo su buena fe o su buena disponibilidad. Y al mismo tiempo que en el largo plazo esta verdad de alguna manera va a florecer, aceptando también que el largo plazo no es ni siquiera mi propia vida. Entonces, ni relativismo, ni intolerancia, ni ingenuidad,
ni tampoco pragmatismo, ¿no? Y en ese sentido me parece que Maritain y parte de cierto revival mariteniano que se observa, sobre todo después de Nuban y esta nueva revisión de Maritain, me parece que va muy asociado a esta tesis de Maritain como alguien que defiende la verdad en un mundo donde o la verdad es síntoma de intolerancia o hay que anular la verdad para ser relativista. Bueno, perdón que me pasé por 3 minutos de los 15 reglamentarios. No Les pasa nada, agradezco. profe, estuvo brillante la disertación, así que bueno, yo estaba tratando de cortarle ahí, pero venía demasiado bien. Lo notaba Bueno, inspirado. muchas gracias, mil disculpas. No, por favor. Bueno, vamos a continuar con la jornada de hoy después de esta brillante disertación. Vamos a continuar con el licenciado Núñez, Jorge, licenciado en microbiología, miembro del Instituto Jacques Maritain de Cuba, partícipe en congresos de personalismo en la Universidad de CEU, San Pablo, España, y en eventos de la American Maritime Association en la Universidad de San Francisco, California. Autor del libro Jacques Maritain y el humanismo cristiano para Cuba. Artículos de su autoría aparecen en varias publicaciones impresas y digitales. Licenciado, el micrófono es todo suyo. Bueno, pues en principio agradecerle de nuevo la invitación y que hayan tomado en cuenta a Cuba para este espacio. Es algo que le agradezco profundamente. Lo primero es que me gustó mucho el tema que escogieron, Peregrino de la Verdad, porque apunta a dos aspectos que son esenciales en el cristianismo y que por tanto no dependen de los momentos históricos, políticos de la sociedad. El primer aspecto es peregrinos. Eso siempre ha estado radicalmente presente en lo mejor de la espiritualidad cristiana. No pertenecemos totalmente a este mundo que no nos contiene, que no nos agota. Nuestra patria definitiva no es esta, lo cual no implica en lo absoluto que no debamos comprometernos con todas las realidades que demandan nuestra atención, nuestro compromiso. Y el otro aspecto es la verdad. La verdad en este siglo XXI que estamos es posiblemente la cosa más revolucionaria y más rebelde que pueda darse. El profesor anteriormente hizo alusión a varios aspectos históricos que me superan y obviamente no es necesario ahondar demasiado, pero sí recordar el tema de cómo el cristianismo tenía en su centro la verdad y cómo los griegos también la filosofía buscaban la verdad. Lo mejor de la filosofía griega ubicaba la verdad como el centro y desde ese punto de vista el cristianismo y la filosofía pudieron caminar juntos de la mano por mucho tiempo. Hay algo que sucede con Maritain en su conversión al cristianismo, en los primeros años de su conversión al cristianismo, y es una recomendación que le hace el padre Clerisac cuando le dice que Dios es la verdad y que trate de buscar a Dios desde ese aspecto de la verdad. Yo pienso que eso fue definitivo y adquirió un peso notable en la obra de Maritain. De hecho, pienso que si Maritain tuvo una obra tan vasta que abarcó tantos aspectos del conocimiento y se abocó inclusive también a la filosofía de la historia, al arte, a la poesía, era porque tenía un intelecto tremendamente inquieto. Primero porque buscaba y segundo porque necesitaba comunicar.
Yo creo que esto es un aspecto importante en el contexto que estamos viviendo. Es importante comunicar. La verdad es algo que nos involucra, sobre todo cuando son verdades muy profundas que tocan aspectos radicales del ser humano. Pienso que una vez que el ser humano entra en contacto con esa verdad tan definitiva, ya nunca somos iguales. La verdad nos transforma, nos compromete. No es algo que podamos ver de manera totalmente ajena, eh, de manera que podamos objetivarlo. La verdad no puede ser objetivada, por lo menos no las verdades esenciales que tocan lo humano. Volviendo al tema de Maritain y la verdad, es importante comprender que en la sociedad moderna el compromiso cristiano y el compromiso, creo que de nosotros que tenemos inspiración maritaniana, es darle peso a las palabras, darle peso a los conceptos, hacer que a nivel social, tristemente, la palabra y los conceptos han perdido muchas veces fuerza. Nosotros creo que tenemos un deber de hacer recordar a la sociedad moderna lo mismo en el plano académico, en el plano jurídico, como en el plano político, que la verdad es algo que tiene peso, que no se puede hacer política, que no se puede hacer filosofía, que no se puede hacer ciencia si nuestra vida y nuestros conocimientos y nuestros conceptos no están incardinados por la verdad. Hacerle reconocer a la sociedad que la verdad es algo que puede ser alcanzado, que el relativismo es una enfermedad de la inteligencia, que el relativismo corroe cualquier forma de hacer política, cualquier forma de hacer ciencia, cualquier forma de hacer conocimiento. Y me parece que un legado como el de Maritain es algo que es poderoso en el mundo moderno y es muy válido y sigue siendo tremendamente pertinente dada la tendencia tan general de relativizarlo todo. Maritain estudió, y eso se estuvo comentando anoche a Gonzalo, estudió igual que yo, salvando la distancia, una carrera de ciencia biológica. Yo pienso que las ciencias naturales, como la biología, nos ayudan a aterrizar, porque la biología no son conceptos que podamos, no comienza por conceptos, comienza por estudiar la realidad objetiva. Y creo que la ciencia sanamente entendida, sanamente comprendida, nos puede ayudar mucho a aterrizar. Por otra parte, yo le estoy hablando, no puedo evadir desde la realidad en que estoy involucrado, que me condiciona tanto. Les estoy hablando de una realidad donde la verdad es muy perseguida. En Cuba, por ejemplo, no existe periodismo. El periodismo oficial es algo totalmente ridículo. Se ha llevado a un nivel absurdo de propagandismo político de la peor naturaleza. Y Cuba es un ejemplo perfecto de cómo el darle la espalda a la verdad no es algo que sea menospreciar, sino que es algo que puede arruinar completamente una sociedad, que puede arruinar completamente un país. El activismo, la falta de valorar la verdad, es algo que se hace presente lo mismo en la academia cubana que en el ámbito cultural, que en el ámbito político. Y es algo que le ha hecho un daño a nuestra sociedad extraordinario. Pienso que el desafío para mí, en lo personal que estoy aquí, disculpen la autorreferencialidad, pero creo que el desafío para los católicos que estamos en Cuba tiene mucho que ver con
rescatar a nivel social el valor de la verdad. Por eso pienso que hacer conocer la obra de Maritain acá en estos momentos tiene una importancia que es tremenda. Por otra parte, hay un fenómeno con todas estas redes sociales que ha tenido un impacto tremendo, porque es que las redes sociales están divulgando la verdad. Y esa divulgación de la verdad está cambiando mucho las reglas de juego de una sociedad como esta. Yo pienso que realmente, volviendo al término que utilicé hace un momento, esto parece un gran laboratorio. Aquí estamos mirando en primera fila, en primera línea, cómo es que la divulgación de la verdad está cambiando cosas en política de manera puntual, de manera inmediata, de manera eficaz, y está poniendo a todo un sistema político contra las cuerdas. Por tanto, creo que para los que estudian las ciencias sociales, un fenómeno como lo que está sucediendo en estos momentos aquí, creo que va a ser tenido en consideración. Maritain, en su tiempo, se buscó conflictos inclusive dentro de la iglesia y comprensiones. Yo pienso que esa carga viene con todas las personas que de alguna manera se quieren comprometer con la verdad. Es un desafío, es algo con lo que hay que saber lidiar, y la realidad constantemente nos lo recuerda, y nos lo recuerda en una sociedad como esta, donde la verdad se persigue y donde la verdad ha costado que solamente por decirla haya personas que han terminado en la prisión, lo cual es tremendamente triste. Yo les pido disculpas por haberme detenido tanto en la realidad cubana, pero ya le reitero la idea, me era un poquito difícil pensar en personas como Maritain y como tantos santos de la historia de la iglesia y tantos políticos honestos en la historia de la humanidad que realmente se han comprometido con la verdad, con la política, con transformar la sociedad desde la verdad. Yo pienso que inclusive algo que decía hay un ruido que no sé si me están escuchando bien. Hugo, por favor, tengo el micrófono prendido tuyo, el que está causando interferencia. No sé si lo podés apagar. Ahí está. Perfecto. Ya, pues le decía que no se puede comprender ni la política, ni la cultura, ni la ciencia, ni la fe sin la primacía de la verdad. Yo creo que si la civilización ha avanzado, todo lo bueno que ha avanzado ha sido desde esa herencia que viene el cristianismo y que se asume también parte de la filosofía griega. Y si la civilización puede salvarse y puede seguir avanzando, va a depender en gran medida de la manera en que seamos fieles a divulgar la verdad, a hacer conocer la verdad y a comprender que la verdad es algo que nos involucra y que nos compromete, que no es algo ajeno a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Bueno, pues le agradezco muchísimo su tiempo y le paso al próximo expositor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a pasar con el siguiente expositor. El siguiente expositor es Juan Bautista Peris, licenciado de Ciencias Eclesiásticas, graduado en Filosofía con un máster en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia. En la actualidad es profesor de Filosofía en Bachillerato y profesor de máster de Cooperación en la Universidad de Valencia. Es también doctorando de esta misma universidad, dirigiendo su tesis sobre Maritain, el doctor Agustín Domingo Mortala. Doctor.
Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, Por favor, gracias a usted. agradecer la invitación, como siempre, por lo que me permite compartir con todos ustedes, pero sobre todo por lo que aprendo cuando acudo a estos encuentros. A mi vuelta de Roma, como buen aprendiz que me considero, portaba conmigo toda la experiencia vivida durante 10 intensos días en la vía Napoleone Tercio, considerado por mí como el Santa Santorum Maritaniano, el Instituto Internacional de Jasmaviten, en Roma. A la vuelta decía que tuve una tutoría con mi director de tesis y, como siempre pasa, mis palabras no acertaban a explicar todo lo que vivía allí en Roma. Mi director, Agustín Domingo Moratalla, pues con una actitud de escucha benevolente, aceptó de mí todo lo que había descubierto en esa biblioteca del instituto. Y algo que les tengo que decir. En España, lo que entendemos por el pensamiento maritaniano es un charquito, comparado con el océano que representa toda la bibliografía acumulada, ya no solo en español, sino en francés, en inglés y en italiano. Yo creo que no he devorado tantos escritos en mi vida. Pues después de compartir mis descubrimientos, Agustín Domingo Moratalla tuvo a bien hablarme de los suyos y me ofreció la oportunidad de conocer nuevas perspectivas sociológicas que podrían ayudarme en la actualización de mi tesis, que tengo que decir que ya empieza a enmarañarse y que yo creo que ya requiere una poda que sanee todo lo que quiero decir sobre nuestros queridos Maritain, Jacques y Raiza. Y en ese momento me indica lo interesante que podría ser hacer un buceo en la teoría de la resonancia de Helmut Rosa para seguir la estela de nuestro bueno de Jacques y continuar en este siglo XXI la búsqueda de lo que él denomina esas verdades cautivas e indagar qué es lo que se está cociendo en el pensamiento actual. La teoría de la resonancia que propone Helmut Rosa es una visión compleja. Este término de resonancia lo toma de Charles Taylor. Profunda y compleja, intenta explicar cómo los seres humanos se relacionan con el mundo que les rodea, y para desarrollar esta teoría de manera sólida yo creo que hay que considerar algunos elementos fundamentales. Habla de aceleración social. Uno de los pilares centrales de la teoría de Rosa es la noción de aceleración social. Esto implica una aceleración en varios aspectos de la vida humana, como la tecnología, la economía, la cultura y expectativas vitales. Desarrollar este concepto implica explorar cómo esta aceleración afecta nuestras experiencias y así como también las relaciones humanas y con el entorno. El mundo es considerado como competencia, esclavizado por la productividad, sujeto a leyes hostiles que acaban en una alienación que denomina él, que solo puede ser desactivada por la resonancia. Es decir, el yo y el mundo se vuelven pálidos, fríos, indiferentes, pero sobre todo rápidos. Hay un desfase de la experiencia. Rosa habla sobre ese desfase entre la aceleración de la sociedad y la capacidad que tiene el ser humano para asimilar, para adaptarse, para experimentar todas esas transformaciones. Explorar esta desfase implica considerar cómo esta discrepancia afecta a nuestra percepción del tiempo, de la identidad y de la relación con el mundo. Si la aceleración es un término importantísimo en Rosa, la respuesta que da esta aceleración es la resonancia, es el concepto central de la teoría. Desarrollar esta idea implica explorar cómo los individuos deben cambiar para establecer relaciones que sean más significativas y auténticas con el mundo, como ciertas experiencias, con objetos, con lugares, que generen una conexión profunda que no esté dominada por la aceleración, sino que permitan una experiencia plena y enriquecedora. Habla de un hilo vibratorio, establecer relaciones vibrantes. Hay una crítica de la modernidad totalmente en Rosa. Plantea una crítica de la modernidad y su énfasis en la aceleración como medida de progreso. Presenta una dialéctica entre la resonancia y la alienación. Él no habla de una actitud colonizadora de la otredad, sino de la posibilidad de establecer vínculos auténticos y sinceros sin la pretensión de tragarse al otro. Una actitud necesaria, lo hemos oído en una de las exposiciones, será por lo tanto que el sujeto no se oponga a lo totalmente extraño, sino que tenga una disposición de apertura para también transformarse él mismo. Bueno, es cierto que Rosa basa su propuesta en la tesis de que la aceleración es la nueva alienación del ser humano y que sin lugar a duda este concepto pues apunta a toda una escuela de inspiración marxista, pero permítame decirlo con su propuesta resonante,
yo creo que se aleja muy mucho de un materialismo militante que pudiera contener su filosofía sociológica, ya que sabemos, como ustedes saben, que Rosa no se sitúa en cualquier parte dentro de esta tradición sociológica alemana. Él ha sido formado por Alcel Honeth y se ha ocupado principalmente de la cuestión de la modernidad, de la alienación, y es uno de los principales representantes de eso que llamamos la Escuela de Frankfurt. Y aquí todavía vale la pena mencionar algunos hechos para subrayar esa originalidad de esa escuela, en que la crítica social está fuertemente influenciada por el marxismo, sin duda, pero yo creo que tomado en un sentido bastante poco ortodoxo. Esto nos lo dice Alexandre Lacroix. Hay un ensayo muy interesante de José Luis López González, de la Universidad Jaume I de Castellón, de aquí de España, publicado en el 2023, que el autor nos propone lo que podríamos denominar uno de los rasgos genuinos de la teoría crítica de la resonancia. En términos éticos, Rosa procedimentaliza el concepto de resonancia al definirlo como un momento afectivo en el que nos sentimos tocados, que es fundamental para poder salir en búsqueda de lo otro, con mayúsculas, dentro de una relación con el mundo y poder transformarnos dentro de las relaciones con el mundo. Desde una perspectiva de humanismo cristiano, ¿no está haciendo referencia a la trascendencia, al sentido de la vida, a la interioridad? Que quizás no le podemos pedir que todo su planteamiento marxista pues hable de estas cosas, pero no podemos forzar al autor a decir lo que realmente no dice, pero que lo apunta, yo creo que no nos cabe duda. De hecho, con la lectura de su libro Resonancia nos encontramos con dimensiones que él considera resonantes, que yo creo que no nos son ajenas, y aunque en ocasiones reciben un tratamiento muy crítico, no deja de ser relevante la consideración como ejes de esta resonancia, por ejemplo, los siguientes aspectos. Lo pueden ver en su libro de la resonancia, ¿no? Dice que hay unos ejes horizontales de resonancia, la familia como puerto de resonancia, la amistad, la emoción humana y la fuerza del perdón, la política, 4 voces de la democracia. Habla de ejes diagonales, relaciones con objetos, el trabajo, la escuela como espacio de resonancia, el deporte y el consumo como intentos de sentirse a sí mismo, y unos ejes verticales de resonancia, y habla de la promesa de la religión, la voz de la naturaleza, la fuerza del arte y el manto de la historia. Tal vez yo estaba intentando que Maritain completa esta propuesta absolutamente, la supera. Me gustaría acudir a Maritain y ampliar esta cuestión, saliéndonos del guión extremadamente marxista que estos conceptos que hemos escuchado, alienación, dialéctica, opresión, nos plantea. Y busquemos una verdad cautiva en este lance tan interesante propuesto por Rosa. ¿Qué relación nueva nos puede plantear una visión maritainiana? En la actualidad, la relación que establece el ser humano con el mundo es la de sometimiento. La hermana tierra, esa hermana que clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores y estamos autorizados a expoliarla. Esto lo dice el Papa Francisco en la Laudato Si. El mundo, a través de la tecnología, se convierte en disponible y accesible en todos los sentidos, por lo que el ser humano ejerce un poder sobre él de control y sumisión. El ser humano con la naturaleza y el ser humano con otro ser humano. En este terreno existen estudios muy interesantes que analizan esta situación, bien sea para describirla, empleando términos como aceleración, como hemos visto, o antropoceno. Para proponer soluciones, también hay gente que intenta mantener la esperanza en un futuro menos áspero, lo que hemos escuchado de la resonancia de Rosa. Sin embargo, la propuesta maritainiana yo creo que encaja perfectamente con un análisis de que estamos en crisis. Una crisis en la que nos encontramos, pero también hay posibles salidas ante este contexto beligerante donde el ser humano ya no se pregunta tanto por una vida buena, sino que lo que intenta es sobrevivir, supervivencia plausible, aunque agonizante. Una propuesta que, como hemos dicho, completa o amplía los objetivos a conseguir y las estrategias que se deben usar. Las dimensiones en riesgo son la vida misma, ya que todo está conectado. Abatidos por una crisis económica, espiritual, ecológica, educativa, de sentido, una gran crisis en la que las acciones del ser humano acarrean crisis ecosociales. Y aunque no se está de moda, ante esta situación, a mí me gustaría rescatar un concepto muy maritainiano que nos puede dar algunas claves de cómo situarnos ante esta realidad que nos envuelve. Y se trata nada más y nada menos del humanismo heroico de Maritain. Este concepto de humanismo heroico aparece en varios escritos de Maritain, en 2 de ellos es tratado con profundidad, en la introducción del humanismo integral
y en Cristianismo y Democracia, 2 libros, como ustedes saben, capitales de nuestro autor. Y el primero de ellos plantea la relación entre humanismo y heroísmo, fundamentándola con una reflexión ética filosófica. Y en el segundo aparece la relación entre humanismo y heroísmo de una manera más encarnada. Consideramos de interés rescatar esta acepción, heroísmo, y ponerla en valor. Y el mismo Maritain dice que el hombre está llamado a algo mejor que una vida meramente humana. En una obra de Malraux, titulada La condición humana, es un autor citado por el propio Maritain en la introducción que he dicho antes, Guy Sors, que es uno de los personajes, afirma: es muy raro que un hombre pueda soportar su condición de hombre. Estar surcados por la trascendencia es una de las explicaciones que se postula para explicar las acciones morales del ser humano, la voluntad que las mueve y la libertad para escoger unas y no otras. El quid de la cuestión para entender esto de tanta envergadura, según Maritain, es la propuesta de un humanismo heroico que se convertirá más tarde en un humanismo integral cuando se desarrolle. Y una de las claves para entender la propuesta maritain del humanismo heroico es que el heroísmo requiere sacrificio. Y aun entendiendo que el humanismo está referenciado a la cultura y a la civilización, la tesis de nuestro autor, desde mi humilde punto de vista, no apunta a un sacrificio en aras de una clase, razón o nación, sino a una mejor vida para sus semejantes y para la comunidad de las personas humanas. El humanismo heroico tiene como característica, según Maritain, que es desprendido, que es consciente de sí mismo, que conduce al sacrificio y a la grandeza sobrehumana, que a pesar del esfuerzo y del dolor no renuncia a la alegría, sino que la recrea, y que este modo de entender humanismo y heroísmo es una opción moral personal, pero con repercusiones comunitarias. Estas características son muy importantes. Un ser desprendido, dono me ipsum ergo sum. Me doy, luego existo. Es una reformulación del cogito cartesiano propuesto por el profesor López Casquete en un escrito muy interesante que nos parece muy adecuada. Darse es como convertir tu existencia en más intensa, para lo cual es necesario desprenderse del área de confort y ponerse a disposición del otro sí mismo. Y esto hay que hacerlo desde dentro, respondiendo a la propia estructura ontológica, porque el ser humano está llamado por su naturaleza a entregarse al otro en un acto de amor y servicio. Este elemento es constitutivo del ser humano y desde su libertad puede responder o no a esa llamada. De hecho, su propuesta política rezuma por todas partes esta idea de la donación de uno mismo. Destacamos la propuesta de revitalización de la democracia, reformulando el concepto, fortaleciéndolo. La democracia no es solo una forma de gobierno, no es partitocracia en absoluto. Y en su definición se debería incluir una serie de principios que en aquella época enriquecía la propuesta política. Por ejemplo, la dignidad de la persona, de toda persona, la defensa a ultranza de los derechos humanos, una justicia social que tenga en cuenta a los pobres, a los excluidos de la sociedad, la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la necesidad de crear una fraternidad humana a nivel local y global desde la pluralidad. En todo esto, una de las características que me parecen muy interesantes y muy importantes es añadir que es un humanismo propuesto por nuestro autor creatural, como nos dice Giancarlo Galeacci. Es una línea de reflexión muy interesante. Porque el hombre debe ser consciente de su propia finitud, de su limitación, de su relación con las demás criaturas, relación que debe estar presidida por el respeto, porque todo ser tiene dignidad por el solo hecho de existir. Segunda característica, es un humanismo solidario, porque el hombre debe sentirse solidario con todo lo humano y no solo con los humanos. Es decir, debe ejercer una solidaridad intrahumana, incluso con los extraños, y con todos los demás seres. El Papa Francisco habla de la familia universal, que incluye a todas las criaturas y dentro de ella a la familia humana. Es un humanismo esodale, porque el hombre debe salir del yo egocéntrico y egoísta, debe proponerse responder a su propia vocación humana, según la cual el hombre está llamado a escuchar atentamente a personas y a la creación para poder dar respuestas responsables en referencia a la casa común y a quienes la habitamos. Servir con sacrificio a la grandeza sobrehumana supone un acto de servicio y de amor, sobre todo para con los más pobres. Decía Maritain, y no se designa así a una clase social, sino a todos los hombres que tienen necesidad de otro para subsistir cualesquiera que sean la naturaleza, el origen y la causa de la indigencia.
Mientras existan castas o clases oprimidas, allá es donde el amor irá primeramente a buscarlos. Y porque los ama, quiere que se llegue un día en que ya no haya clases o castas oprimidas. En lo que es mi tesis, hablo también que junto a esto, sin renunciar a la alegría, cuando hablamos de sacrificio parece que todo tiene que ser triste y penoso, no podemos renunciar a la alegría y hay que recrearla. Y ante el dolor, proponer el homo curans, la teoría del cuidado. En la citada obra de Humanismo Integral que hemos dicho antes, Maritain considera esencial un humanismo basado en el amor, en la salida de mí mismo para entender al otro, atenderlo también, y en el sacrificio por restablecer dignidades perdidas, alcanzar la grandeza sobrehumana. Nos dice él, el dolor humano abre los ojos y es soportado con amor, no en la renuncia de la alegría, sino en una mayor sed y desbordamiento de la alegría. ¿Saben ustedes que este párrafo lo escribe en 1934? Lo peor estaba por llegar. La Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, el horror nazi, Nagasaki, Hiroshima, la dictadura soviética y las muertes de Vera, su cuñada, y sobre todo de Raisa, su mujer. Maritain vivió el dolor global en los acontecimientos históricos que se sucedieron en pocas décadas, pero también sufrió el dolor personal por las circunstancias de pérdida que tuvo que atravesar. ¿Y cómo aplacar este dolor? ¿Cómo situarse ante él? No se puede ver en Maritain tan solo al filósofo que reflexiona sobre asuntos varios de la existencia. Es necesario percatarse de que estamos ante un hombre que nunca separó vida de reflexión filosófica. Porque quiero que no tenga en cuenta esta realidad, se situará ante un Maritain insustancial y sacará conclusiones miopes. Vida, fe, filosofía van unidas en Maritain. Y hay que entender al autor desde esa totalidad. Frente al dolor, busca respuestas. Y lo hace en dos direcciones que al final se unen. Desde el punto de vista espiritual, profundiza en el misterio de la cruz. Y desde el punto de vista ético, se posiciona sin ambajes ante las injusticias, el horror de las guerras y sus consecuencias. En este sentido, el golpe más duro definitivo, cuando Raisa cae enferma y fallece el 4 de noviembre de 1960, dice, el 7 de julio al llegar a París, un derrame cerebral pronto se complicó con flebitis, otros ataques, durante lo que ella llamará 4 meses irrespirables. Y a pesar de algunos avances, el sufrimiento reina entre ellos, desdibujando la comunicación que los ha unido durante casi 60 años. En esta cuestión, y ya para terminar, hablar que lo importante y lo que nos enseña también la relación de Raisa y Jacques y la relación que tenía este matrimonio con las demás personas que se juntaban, nos habla del sentido del cuidado. No es solamente tratar de cuidar lo que está enfermo, sino el significado más potente lo encontramos cuando abordamos el cuidado como una actividad humana que previene ese dolor. Es el nuevo nombre que le ponemos a la responsabilidad de Weber o de Jonas, ¿no? Siguiendo esa reflexión del profesor Agustín Moratalla. No solo cuidamos porque somos vulnerables, cuidamos porque somos libres. El cuidado no es solo una necesidad, sino que es una posibilidad. Para terminar, decirles que en ocasiones nos parece que ha entrado la sociedad en un estado pueril, donde las palabras sacrificio, coraje, ardua tarea no encuentran acomodo entre sus principios. La palabra verdad no está entre sus virtudes. Pero no está de más suponer que ha llegado la hora de ponerse en camino con toda la ternura, con todo el vigor hacia una forma diferente de relación del ser humano con el mundo y sus semejantes. Por eso, nos parece acertado actualizar las propuestas de un hombre profético como es Maritain, que supo señalar nuevas claves que nos ayudan a interpretar el presente y marchar hacia un futuro esperanzado. Una cita suya para terminar. El heroísmo se requiere aquí, no para concluir bien una tragedia, sino para llevar a cabo una formidable aventura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que brillante. Vamos a continuar con las disertaciones del día de fecha. El doctor González, profesor en filosofía, especialización en bioética y magíster en humanidades y ciencias. Él es docente del nivel de secundaria y superior. Doctor.
El audio, Sergio. Hola, hola. ¿Me puede escuchar bien? Yo sí. ¿Ustedes me escuchan? Se te escucha bajito. Si te podés Ah, acercar un poquito más el micrófono. lo tengo acá al lado el micrófono. ¿Ahí cómo se me escucha? Ahí se te escucha mejor. Me parece Ahí que es está. un problema del micrófono. Si te Sí, te acercas un poquito más, sí, lo puse al máximo y bueno, y voy a gritar un poquito a ver si se me escucha. ningún Yo problema. perfectamente. Bueno, bien. Vos avisame, Nicolás, si se va la voz y no se me escucha. Bueno, aumento el volumen. Lo mantengo informado, no se preocupe. Gracias, Nicolás. Bueno, una aclaración, porque Nicolás la segunda vez que me doctora, y yo le agradezco enormemente porque es una profecía, porque ya presenté mi tesis doctoral, pero estoy a la espera de que la Universidad Católica de Córdoba conforme el tribunal y me permita hacer la defensa. Pero gracias, Nico, porque es la segunda vez que me doctorás. Así que la tercera, la tercera Tiene que espero ser la que, vencida. sí, tal cual. Espero que para el año que viene ya poder doctorarme. Ya está entregada la tesis y todo, así que falta solamente defenderla. Bien. Bueno, ante todo agradecer a Ricardo y a todos los amigos del Instituto Argentino Jacques Maritain. Y la verdad que es una alegría escuchar hermanos de otros países como Cuba, como España, y también tenía entendido que estaba invitado de México. Bueno, yo lo que se me ha pedido, bueno, en estos 15 minutos, ¿no? Que uno pueda aportar, lo que ofrecí, porque es la manera en que todos esos años he trabajado el personalismo desde la filosofía de Maritain, entre otros, pero sí como Maritain, el principal filósofo personalista, es a través de la bioética. En el año 2000 realizo una especialización en bioética en la Universidad Católica Argentina, en el Instituto de Bioética concretamente, donde estaba el querido Alberto Bochatey a cargo de ese instituto. Y yo estaba en esa época, ya había terminado mi carrera de grado en Mendoza, y ahí nos conocimos con el Agustino, metido en una parroquia allá en Godoy Cruz. Y eso me llevó a meterme mucho en bioética hasta el día de hoy, a tal punto de llegar a participar en la Pontificia Academia para la Vida en su congreso internacional que hace todos los años en Roma, en el 2020, en febrero del 2020, cuando la pandemia nos empezó a correr a todos. Bien, ¿y por qué Maritain y la bioética? ¿No? Porque justamente mientras escuchaba al primer expositor y él hablaba de la vigencia de Maritain y desde una obra que él tenía a mano, yo también, muy parecido a lo que le pasó a él, mi obra de cabecera, y casualmente estaba haciendo unos trabajos para el tema de la educación sexual integral, la ESI, que es una ley que en Argentina tenemos del año 2006, donde de alguna manera bebo, ¿no?, de esa fuente tan vigente y como dijo recién también el expositor español, aún hoy, ¿no? Aún hoy cuando se hablaban de la década del 30 del siglo pasado. Entonces, ¿por qué es tan vigente Maritain hoy en Argentina? No solo desde la bioética, sino desde la ley ESI, o la 26.150, como el Congreso la numeró, que es la educación sexual integral que se enseña en nuestro país desde el nivel inicial, lo que es el jardín de infante, hasta el nivel superior, es decir, la formación del profesorado. Todo ese trayecto, imagínense desde un
chiquito que entra a los 4 años, hasta un profesor, un docente que se gradúa a los 20 y pico de años. Todo ese trayecto, dice la ley, debe abordarse la educación sexual. De alguna manera, esa, podríamos decir, esa ley permitió que justamente se apareciera la figura de la persona humana. Tema que justamente llevó a grandes debates. Y escucho un ruido de fondo. Hay una RC que está haciendo ruido, a menos lo que veo en mi compu. No sé, Nico, fíjate si... Sí, ahí estoy viendo a ver si lo puedo bien. silenciar. Ahí está. Ahí me parece que dejó de hacer ruido. Pero no apago el micrófono. Necesito que apague el micrófono. RC, necesitaría que apagues el micrófono. Las preguntas, ahí está. Perfecto. Ahí está. Entonces decía que esta ley, que supuso grandes debates y que fue sancionada en nuestro querido Congreso en el año 2006, llevó a escuchar a todas las iglesias, y hablo de las iglesias en plural, donde obviamente la católica era el principal representante, sobre todo a través del CONSUDEC, Consejo Superior de Educación Católica. Y voy a hacer una historia recorta, porque si no los 15 minutos no me van a alcanzar ni loco, que es, aparece el concepto de persona dentro de la ley, una ley nacional. Ya tiene 17 años esa ley. Y algunas escuelas todavía ni empezaron a implementar en sus aulas. Y esto es tan actual también porque el gobierno que hace 4 días hizo cargo, el actual gobierno argentino, en su campaña política dijo que iba a proponer derogarla. Porque sostienen, no sé, voy a hablar en pasado porque estoy viendo unos cambios desde la campaña a lo que está pasando hoy, ¿no? Pero ellos en campaña sostenían que se ideologizaba en las escuelas a través de esta ley ESI. Y en parte puede ser, yo estoy en la escuela secundaria ya hace más de 25 años, es decir, antes de esta ley, y la he visto caminar a la ley en varias provincias. Y sí, en algunos casos puede ser que sí, pero yo diría, al menos en mi experiencia y en la que conozco de otros colegas e investigadores, es minoritaria la ideologización. Salvo que nos metamos en el conurbano bonaerense, eso es otro tema, ¿no? Yo nací allá en Buenos Aires, así que conozco, tengo mi familia, ya conozco también lo que pasa en las escuelas allá. De esa manera, aparece por parte de un filósofo argentino, Alberto Caturelli, un aporte que la Pontificia Academia toma cuando él redacta el Estatuto Ontológico del Embrión Humano. Y desde ese lugar él hace un abordaje metafísico del concepto de persona. Obviamente que Helios Greccia, que es el que de alguna manera con su manual de bioética, son unos tomazos así gigantes que para todos los que estamos en bioética es casi obligado conocer y hasta estudiar, incorpora este trabajo formidable de nuestro querido Alberto Caturelli, que en paz descanse, el filósofo cordobés, que dicho sea de paso, tuvimos la dicha, gracias a Daniel Laza, nuestro querido filósofo, traerlo a Río Cuarto, y la verdad que fue una cosa fenomenal. Tenerlo a Caturelli y haciéndole como banda soporte un joven Daniel Laza. Estoy hablando de como hace 20 años, no sé cuándo, así más o menos 20 años. Bien. Esta ley ESI, entonces, supone poner énfasis en la I de la integralidad, es decir, educación sexual integral. Y esa integralidad supone considerar, respetar, abordar, considerar todas las dimensiones de la persona. La dimensión biológica, la dimensión psicológica, la dimensión
sociocultural y la dimensión espiritual o religiosa, como la definió la OMS y la OPS también, en el año 2000, cuando se reunieron para definir a qué se iba a llamar educación sexual. Y es increíble, eso los invito a buscarlo en internet, a googlearlo, como decía un candidato, y encontrar una redacción formidable que para los que estamos en el personalismo, en la bioética personalista o en el personalismo filosófico, algunos denominan ontológicamente fundado. No me voy a meter en esas cuestiones metafísicas porque para eso está Daniel Laza, nuestro metafísico preferido. Pero sí voy a decir que esta definición de un organismo internacional que depende de la ONU, ¿no? Y que se traduce a todos los idiomas y es global su alcance, encuentra una relación directa con este estatuto ontológico del embrión humano. Esto nos lleva a la actualidad, antes de la actualidad, hace pocos años en Argentina se debatió la ley del aborto y uno de los argumentos fundamentales a los cuales no se podía objetar, aunque sí no se podía estar de acuerdo, obviamente, era el argumento metafísico, el argumento ontológico ¿de qué? De que todo embrión humano es ante todo una persona. Y ahí aparece el principio de bioética personalista, que de los 4 principios, me detengo en uno, habla de la inviolabilidad de la persona humana. Obviamente el aborto es un atentado. Esto es muy interesante porque eran rebatidos argumentos biológicos, eran rebatidos argumentos psicológicos, eran rebatidos argumentos sociológicos, hasta antropológicos en torno a la libertad de la madre o de la gestante, pero no podía ser rebatido este argumento. Sí podía ser desoído, que de hecho muchos de los legisladores en el segundo intento, porque en el primer intento no lo pudieron lograr, se votó a favor y hoy es ley. Lo que se conoce como ley IBE o ley ILE, por tener dos momentos del aborto, si es antes de los 14 o después de los 14. Y IBE, interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y la ILE, interrupción legal del embarazo. Bueno, esas son leyes, lamentablemente. Este tema nos lleva a grandes debates siempre con mi esposa. Mi esposa es médica y trabaja en dispensarios, que son, acá en Argentina, son de alguna manera trincheras de la salud primaria, donde se atiende lo mínimo de lo mínimo a las personas con bajísimos recursos que no logran alcanzar niveles de atención de la salud, sobre todo privada. ¿Cómo se relativiza, cómo se minimiza a través de pastillas, a través de parches? Bueno, no voy a entrar en esas cuestiones técnicas, para eso inviten a Ana Marisa, a mi esposa, un día y les va a explicar desde este lugar estos atentados, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, todos amparados en una ley, porque supone que es legal, se supone. Sin embargo, el avasallamiento y la violabilidad, no la inviolabilidad, sino justamente la violabilidad de la persona humana ocurre todos los días, lamentablemente. Para ir terminando, porque seguramente ya habré agotado mi tiempo, voy a recurrir a este librito que ya prácticamente se me está desarmando, pero bueno, lo cuido como oro. Todos conocen las ediciones de Club de Lectores, la verdad que, bueno, fabulosas. Y voy a recurrir a Maritain, porque si estamos homenajeándolo a él y lo galardonamos como peregrino de la verdad, bueno, a ver, hagamos honor con sus palabras a él. En uno de sus capítulos, este libro es la verdad que de principio a fines, ya lo he leído como 3 veces, la verdad que es una cosa inagotable, por todas las referencias que hay bibliográficas, que él como humilde
intelectual recurre a los sabios, recurre a los que saben, ¿eh? Él jamás se presenta como el que sabe, en referencia al primer expositor que habló de la verdad, ¿no? Y en uno de sus capítulos, que se llama Persona e Individuo, se mete en esta cuestión metafísica y dice, cito, enseña Santo Tomás que el cuerpo humano subsiste gracias a la subsistencia del alma espiritual. La personalidad del alma impregna así, ontológicamente, cada célula, cada elemento histológico del cuerpo humano, que existe por la existencia misma de su alma. Fin de la cita. Bueno, yo tenía preparada como 5 citas, pero obviamente me voy a ir de largo y corto acá por si después hay un espacio para preguntas o seguir debatiendo, abro ese espacio. Así que, de mi parte, para finalizar, el personalismo, ontológicamente fundado, porque esto hay que hacer mucho hincapié, que cuando hablamos de personalismo hay muchos, así como ahora se habla de liberalismo y hay muchos liberalismos, ¿no? Bueno, en el tema del personalismo, desde la bioética cristiana o bioética personalista, Maritain siempre vigente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Perdón, muchísimas gracias. Me queda ahí la duda de cómo hacerme la referencia, porque si no me vas a decir que el tercer doctorado, necesito que te lo saques. Bien, finalmente vamos a pasar al doctor Plaza. Bueno, creo que no merece mucha más presentación que la que ya como eminencia que es. Vamos a hacer un pequeño resumen. Profesor durante 40 años de la UNT y UNCA de Derecho Político, Historia del Pensamiento Político, presidente de la IJM. Finalmente, doctor, el micrófono va a ser todo suyo. Yo aprovecho y pido disculpas por tener que retirarme, pero hoy mi hermana se ha recibido, así que tengo que ir a pasar tiempo con ellos. Les agradezco muchísimo. Y bueno, doctor Plaza, lamento enormemente no poder acompañarlos más, pero mi cuello está en peligro, me ha llegado la intimación, así que bueno, los dejo y espero que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, Nicolás. Felicidades para ti, tu hermana y toda la familia, que estarán orgullosísimos. Ella se ha recibido como la bandera de comunicación social, así que un orgullo enorme. Maravilloso. Como su hermano, por otra parte. Hasta luego. Yo, en verdad, les agradezco mucho que me hayan invitado y como siempre tengo que decirles que yo sé cuánto afecto me tienen, pero que no puedo estar al nivel de los intelectuales con los cuales me suben a la tribuna. En este caso voy a tomar como punto de partida la idea de la verdad como una realidad de la filosofía práctica, como nos explicó el profesor Perpere, que es distinta de la verdad verdadera, como él lo señaló, pero que juntamente la integran en toda esta peregrinación en busca de la verdad, que es el centro de la vida de Maritain y que también constituye, según él mismo nos explicó reiteradamente, el principal derecho que tiene el hombre como ser racional, el derecho a buscar la verdad sin claudicaciones, y también el derecho a arrodillarse cuando la encuentra delante de la verdad y solamente delante de la verdad. Desde este punto de partida, Maritain intenta
una contemplación de la historia que trataré de retomar lo más brevemente posible. Aclarando antes que nada él mismo una primera verdad. La historicidad de la sociedad y del hombre no debe hacernos perder de vista que la naturaleza humana y la sociedad, que es su producto, es un dato constante que permanece a través del tiempo y dota a la realidad social de ciertos elementos que, más allá de la forma en que cobren vida real en cada sociedad y en cada época, son comunes a todas ellas. Por ejemplo, la presencia de una función política, vuelvo a traerles a la memoria la excelente disertación de Perper, que garantiza la cohesión y la unidad del conjunto. Y es una constante que atraviesa todas las sociedades e imbrica a todos los hombres y que siempre plantea el problema de cuál es el diálogo de ese carácter político de la sociedad con la verdad. Muchos de los errores que cometemos en la vida social y política proceden de la equivocada proyección práctica que nosotros hacemos de principios que son verdaderos. Es que la aplicación inteligente de esos principios depende fundamentalmente de una genuina filosofía de la historia, cuya ausencia lleva, por ejemplo, a imitar al pasado servilmente o a considerar que todo el pasado ha sido abolido y debe ser refutado. La pregunta inicial sobre la historia, fundamental para Maritain para plantearse su peregrinaje a través del mundo y el pasado y el presente, para buscar por sus huellas en la historia y en el mundo a la verdad. La pregunta inicial es sin duda sobre qué se hace, sobre qué se piensa en la filosofía de la historia, porque la materia obvia, que es el desarrollo y la sucesión inteligente de los acontecimientos en el tiempo, choca con el obstáculo de la singularidad de esos acontecimientos, procesos y protagonistas del devenir histórico. Sin embargo, en la historia nos es posible develar algún significado inteligible, sin por ello intentar la negación del tiempo o acudir a la admisión acrítica de arquetipos mitológicos como el del eterno retorno. Ha sido un aporte del pensamiento judeo-cristiano la aceptación del tiempo y de la historia, aun cuando esa aceptación ha tenido lugar en el marco de una realidad transhistórica, precisamente, es decir, de nuestra adhesión a un fenómeno religioso. Precisamente, el objeto formal de la filosofía de la historia será investigar dentro del tiempo cuáles son los contenidos inteligibles, inteligentes en la sucesión de los acontecimientos. Sin embargo, y acá otra verdad que nos advierte desde el primer momento Maritain y que es una apelación
a la humildad intelectual, y que también señaló Pérpere, la inteligibilidad de la historia no es ilimitada ni total, como lo quieren o lo querían las escuelas de matriz hegeliana, que pretendían desmantelar los engranajes de la historia humana como si fueran mecanismos con el fin de ver cómo funciona y así dominarla inteligentemente o inteligiblemente. O como lo quieren los positivistas o neopositivistas en su afán de reconstruirla como si la historia pudiera sujetarse a leyes necesarias. Es que la historia, y esta es otra verdad a la que nos invita a someternos Maritain, antes que un asunto que debe ser resuelto, es un misterio que debemos contemplar. Un misterio que es suprainteligente por la presencia de Dios dentro de la historia, y un misterio infrainteligente por la presencia del mal. A partir de esa premisa debe emprenderse la tarea de caracterizar y explicar la historia en ciertos aspectos generales y en la limitada medida en que esa materia lo permite, con el fin de descubrir en ella los significados inteligentes, a fin de descubrir en ella las líneas teleológicas, el orden que se expresa en leyes capaces de arrojar luz sobre la contingencia aparentemente infinita y desordenada, sin atribuirles el rasgo de una absoluta necesidad. Tal la modesta pretensión de una auténtica filosofía de la historia que ad inicio conoce sus limitaciones y por ello es capaz de soslayar la tentación de la arbitrariedad en la selección de los hechos, de soslayar el apriorismo interpretativo y la simulada cientificidad. Todo ello posee un valor esencial desde el punto de vista de Maritain para comprender el verdadero rol de la libertad en el movimiento de la historia, siempre desconocido por las interpretaciones de matriz hegeliana que agotan toda realidad en el automovimiento dialéctico, el cual es también el modo absoluto del conocimiento. De manera que el papel de la libertad humana resulta allí reducido al cometido de comprender cuándo el tiempo ha madurado para la producción de un cambio, para entonces contribuir, sumarse a su realización. Por el contrario, el hombre y la historia se relacionan dialógicamente, lo que equivale a expresar que la historia posee un sentido que puede ser develado en sus líneas maestras, un sentido producido, marcado por el paso y el peso del tiempo, el peso del pasado y por la atracción de un futuro ya leído por nosotros desde nuestra razón natural, ya planificado por el mismo hombre. A pesar de ello, las determinaciones específicas del porvenir, cómo va a ser el futuro, las formas concretas en que se plasmará, quedan abiertas y por ende son susceptibles de moldearse por la acción libre del hombre. El hombre no puede cambiar la historia según designios arbitrarios, pero sí
originar nuevas tendencias, generar nuevas condiciones de donde surgirá la dirección específica y determinada de una nueva etapa. En una edad o periodo dado de la historia humana, hay ciertos cambios que son necesarios por sí mismos o con respecto a las exigencias ya acumuladas que van a venir a satisfacer. Pero esto no se debe a una especie de mecanismo o dialéctica divina. Es más bien porque, dadas las estructuras y las circunstancias de esa misma historia, ciertas cosas se vuelven imposibles de tolerar a veces. El ser humano no puede continuar viviendo en tales o cuales condiciones. Algún cambio debe producirse en determinada dirección. En la historia humana, y es otra verdad que nos invita a reconocer Maritain, hay cambios que son necesarios, pero no basta con decir esto, porque la manera o modo como ocurren esos cambios no es necesaria, depende de la voluntad y de la libertad humanas. En otras palabras, el cambio necesario en cuestión puede producirse de un modo u otro, completamente diferentes en lo que hace a su significado racional o espiritual, según vemos sucede en la vida política y social de las sociedades. Además de colocar en su lugar el papel de la libertad humana en la historia, es preciso descubrir en una confrontación de la singularidad de los hechos, de la multitud de los hechos singulares, con la universalidad de su verificación histórica, cuáles son las leyes que guían, las leyes que orientan a los acontecimientos en el tiempo. Es cierto que la historia de esos hechos se la puede escrutar, las razones de ser universales de los sucesos. Los acontecimientos no son mudos, sino que revelan en su dirección esencias inteligibles. Esta abstracción que se induce del dato fáctico es lo que permite hablar de la filosofía de la historia como una ciencia. Es necesario, pues, producir el entronque entre este proceso de inducción con la deducción que a partir del dato singular se transforma en objetivo universal del pensamiento. Esta perspectiva requiere un gran esfuerzo de humildad y tiene singular importancia en cuanto constituye la fuente de una doctrina que enseña la unidad dinámica de la naturaleza humana y las exigencias de solidaridad social que existen entre los hombres, al permitir que estos se reconozcan como hermanos y al arraigar en la memoria colectiva de la humanidad una comunidad universal de destino, porque este peregrinaje de la verdad es efectivamente una comunidad universal de destino. Toda la temática del derecho natural, sobre el que tantas veces hemos hablado, emerge aquí con todo ímpetu, no de la forma anquilosada ni en la concepción estática que con frecuencia exhibió el justnaturalismo, sino de una manera existencializada e histórica. Maritain ha reconocido en su peregrinar la existencia de dos clases de leyes
en la historia, funcionales y vectoriales. Las primeras aluden a la historia humana en general, mientras que las segundas se refieren a un determinado periodo de la historia. Entre las de la primera clase, especial interés reviste la ley del doble progreso contrario. Según ella, la historia se desenvuelve a través de un doble y antitético movimiento de ascenso y descenso, de avance y retroceso. Maritain acude a la parábola del trigo y la cizaña para ilustrarla. Ambos crecen juntos y solo pueden ser separados en el tiempo de la siega, en el tiempo de recoger el fruto. En esta ley se pone de manifiesto el proceso, por un lado, el proceso de inducción y deducción necesario para estudiar la historia, porque en efecto, en los datos de la realidad histórica se puede descubrir la coexistencia y el progreso del bien y del mal en la vida humana sobre el planeta. Y eso se corresponde con la radical ambigüedad de la condición humana. No recuerdo en este momento el lugar de la cita, pero en una frase conmovedora dijo Maritain alguna vez que tenemos el cerebro lleno de grandes ideas y muchas veces el corazón lleno de inmundicia. Esta noción del progreso no es del todo diversa. Perdón, me corrijo. Esta versión, esta noción maritainiana del progreso es completamente diversa a la concepción liberal e iluminista que le atribuye a la historia o al progreso notas de automaticidad, linealidad, de que es rectilínea e ilimitada. Pero tampoco debemos caer, nos lo previno Perpre, no debemos caer prisioneros del pesimismo en que abrevan las concepciones maquiavelistas de la historia y de la política, sino ser simplemente realistas en cuanto a aceptar que las sociedades humanas avanzan sufriendo y a costa de muchas dificultades. ¿Quién podría negar que en nuestro mundo moderno se han ido depurando valores de madurez, de responsabilidad, de personalización, de solidaridad? Pero sin embargo, algunos de ellos son simples aspiraciones tendenciales y en muchas partes están lejos de estar realmente incorporados a la vida de la comunidad. Piénsese, por ejemplo, en la existencia de gran madurez que supone la gran complejidad de la vida contemporánea y al mismo tiempo en la superficialidad con que se la vive. Otros aspectos, en cambio, son o parecen ser conquistas casi definitivas. Por ejemplo, el sentido solidario del mundo de hoy, en el que cada miembro sabe que necesita de los otros hasta el punto en que nadie puede aislarse para desarrollarse si no es integrándose, socializándose. Piénsese también en el deseo de personalización que es creciente en todas las sociedades y en la exigencia de respeto a la persona. Es cierto, repito, que no en todas las partes ni en todos los días se logra efectivamente, ratificando nuevamente la realidad de que hay un doble progreso contrario. Pero no es menos cierto que como en ninguna otra época se tiene clara conciencia de la necesidad del respeto a la persona, por ejemplo, y que la consagración lograda de los derechos, precisamente de la persona, produce una rebelión y una protesta que surge cuando esos derechos son pisoteados y se lesiona al hombre en su dignidad.
Ya terminando, Maritain señala la existencia de otra ley que llama del doble progreso contrario, ley de ambivalencia de la historia, según la cual en cada etapa histórica se encuentra presente, se encuentra atravesada por las dos vertientes de un progreso antitético. Pero sin embargo es preciso apartarse de cualquier dualismo, porque a pesar de su coexistencia, el bien y el mal no resultan equiparables. El bien no tiene un opuesto absoluto. No hay principio primario opuesto al bien. Hay de hecho una luz una luz que lucha contra la oscuridad. Hay efectivamente una lucha entre la verdad y el error, pero no hay en la realidad oscuridad pura o error puro, porque todo lo que es, en la medida en que es recuperable, es rescatable para el bien. De allí que es posible arribar a una tercera ley, la de las fructificaciones históricas del bien y del mal. Todos los hechos de la historia, aun los más negativos, sirven de algún modo, por oscuro y misterioso que sea, a la fructificación del bien, la belleza y la verdad en el largo plazo. Ello porque existe en el tiempo una justicia inmanente, repito, a veces en el muy largo plazo, pues el bien tiende a preservar la vida de las sociedades, mientras que el mal tiende a arrastrarlas por el camino de la destrucción. Completa coincidencia aquí con el pensamiento de Arnold Toynbee al estudiar la causa y la naturaleza del colapso de las civilizaciones, pues este historiador no vacila en atribuir a factores morales la última explicación de las conductas colectivas productoras de la ruina de las sociedades. La filosofía de la historia, amigos, entonces, es un peregrinaje también en busca de la verdad. No es una parte de la metafísica, como quería Hegel, sino que pertenece a la filosofía moral. Se relaciona con las acciones humanas en el tiempo y con los valores que el hombre sigue en cada momento y en cada lugar. Se trata del comportamiento del hombre histórico, existencial, concreto, y no de una abstracción constituida por un hombre ideal, inexistente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias a todos los participantes. El tiempo de alguna manera está agotado. Una pequeña aclaración. El doctor Ángeles de León, mexicano, me mandó un mensaje hace algo así como una hora, que estaba en un atasco de tráfico. Le dije que lo íbamos a esperar hasta el final. Veo que no lo ha podido superar, así que estaríamos conectándonos con él en otra oportunidad. Disponemos de muy poco tiempo, yo diría entre 5 y 10 minutos, para que de una manera, les pido lo más concreta posible, formulen alguna pregunta, observación o cuestionamiento. Yo, sin ánimo de preguntar, quisiera reiterar el modo en que el pensamiento de Maritain sobre la filosofía de la historia se inserta en la línea de la reflexión que nos ha dejado el doctor Perpere sobre
el permanente diálogo entre verdad práctica y verdad verdadera, como él nos supo decir, y de cómo esto sucede de modo particularmente dramático en la realidad política y social. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, como les decía al comienzo, esta sesión está siendo grabada y la van a recibir cada uno de ustedes. Aprovecho la oportunidad para despedirme en esta última actividad virtual que hemos hecho. Una buena Navidad, un feliz y mejor año y un abrazo grande a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Ricardo. Saludos para todos mis amigos. A todos. Saludos, saludos. Chao, chao, bendiciones. Buenas noches, saludos a todos. Gracias, ingeniero. Y saludo también a todos de corazón. Gracias a Jorge Núñez, que ha saludado también recién. Saludos a todos. Un honor a nosotros. Saludos, Jorge. Felicidades. Feliz fin de año y Navidad. Muchísimas gracias. Me dio mucho gusto escucharlo. Disfruté de verlos y escucharlos. Gracias. Hasta pronto.